Verso 1 del capítulo 8 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El día de hoy vamos a estar estudiando estos 8 primeros versículos del libro de Hechos, capítulo 8. Todo tiene que ver con 8. Y por eso te voy a invitar, para poder entender lo que está sucediendo acá, que vayamos rápidamente al capítulo 1, verso 8. Mira, el capítulo 1, verso 8 es la estructura, ¿no? Es el bosquejo de cómo se va a ir desarrollando la iglesia en todo el libro de Hechos. El capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era lo que el Señor Jesús les había dicho a su iglesia, a sus discípulos, cómo es que ellos iban a anunciar el Evangelio. Que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, ellos tenían que ser testigos. Para eso era el poder del Espíritu Santo. Recuerda, el poder del Espíritu Santo era para ser testigos, para manifestar primeramente a Cristo a nuestra vida y también para manifestar a Cristo a los demás, para no hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y dio un orden: Jerusalén, Judea, Samaria, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra. Entonces, este pasaje tenía que tener un cumplimiento. Entonces, por eso ahora sí volvemos a Hechos capítulo 1 y vemos, a Hechos capítulo 8, y vemos que hasta la predicación de Esteban, hasta el capítulo 7, si vemos ciertos aspectos, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios ya había sido predicada en Jerusalén. Dice, la Biblia nos dice que venían de todas partes por sus milagros, ¿se acuerdan? Venían de todas partes, dice, para que escuchar la palabra de Dios, de toda Jerusalén, de todo lugar, de toda Judea. Pero también nos dice que incluso ellos fueron acusados de haber llenado de su doctrina por toda Jerusalén, cuando los tomaron presos, ¿no? Cuando los acusaban, ¿no? Entonces, a mismo Esteban le dijeron que está enseñando cosas en contra de sus costumbres, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, de alguna manera ya había sido testificada en Jerusalén. Entonces, en vista de que ya estaba a punto de cumplirse Hechos capítulo 1, verso 8, tenía que ahora cumplirse Hechos 8.1. ¿Te das cuenta? ¿No? Dios hace que se cumpla Hechos 8.1. ¿Y qué dice 8.1? Y consentía, dice, en su muerte. No, bueno. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Entonces, ¿cómo es que Dios de pronto saca a la iglesia de Jerusalén? Vamos a ver lo que en este caso es mediante una persecución. Y no es cualquier persecución, dice una gran persecución. ¿Cuánto muchas veces hubiésemos visto o esperado ver de que de pronto los discípulos o los apóstoles salían enviados, ¿no? De uno en uno a diferentes partes, pero no necesariamente fue así, ¿no? Entonces los comienzos de la iglesia, en este caso vemos cómo es que salen de esta manera, ¿no? Es interesante ver todo esto. Lógicamente hubo un rompimiento en el Hechos capítulo 7, producto de la predicación de Esteban, ¿no? Después de la predicación de Esteban se dieron grandes cosas en el libro de Hechos. Vamos a ver, por ejemplo,
este evento que estamos viendo, el evangelio va a ser expandido a otros lugares. También vamos a ver que producto de la predicación de Esteban va a resultar en una conversión de Pablo más adelante, porque en sus últimas palabras pide por Pablo, no por Pablo, sino por todos aquellos que estaban ahí presentes apedreándolo, ¿no? Y Pablo era uno de ellos, ¿correcto? Que estaba consintiendo la muerte de Esteban. Entonces, también vamos a ver que producto de esta predicación, de esta entrega que tuvo Esteban, se va a establecer en el capítulo 11 más o menos una iglesia en Antioquía, producto de la predicación de Esteban. Entonces vemos que realmente la predicación de Esteban tuvo efectos, grandes efectos y a largo plazo muchos de ellos, ¿no? O sea, que hasta hoy perduran, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios usó un hombre que si bien es cierto le costó la vida, si bien es cierto murió de la peor manera, apedreado, pero vemos que esa sangre derramada por Esteban es una semilla para nosotros hoy en día estar cosechando las buenas nuevas. Y así como Esteban, muchos hombres a través de la historia han entregado su vida, mis hermanos. Y esto debe confrontarnos de alguna manera estas historias y hacernos ver qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar nuestra vida por el Evangelio. A veces dice, ¿no? En tiempos sin pandemia es bueno, el que menos hacía iglesia, por así decirlo, ¿no? El que menos hacía iglesia, porque creíamos que hacer iglesia era cumplir con el Señor una o dos veces por semana yendo al templo, ¿no? Pero hoy en día nos vemos cuán necesario es, si bien es cierto, no podemos ir al templo, pero cuán necesario es perseverar. Justo ayer hablando con nuestro amigo David Troncoso, previo a la conversación que teníamos, él decía, y ustedes están todos los días, me decía, ¿no? ¿Y cómo lo hacen, no? Y yo les digo, es que no es que tanto una obligación, sino que se ha convertido en la iglesia como una necesidad, ¿no? O sea, como un anhelo de que queremos estar. O sea, no es que de pronto alguien nos esté imponiendo, diciendo, tienes que entrar, ¿no? Tienes que hacerlo, sino hay un deseo genuino en cada uno de los hermanos de querer perseverar. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, de cómo perseverar en tiempos difíciles. Fácilmente podríamos decir, bueno, se cerraron los templos, mis hermanos, hasta nuevo aviso, y en algún momento cuando de pronto Vizcarra dice se pueden reunir, nos reuniremos. Fácilmente podríamos caer en eso, ¿no? Pero no, o sea, yo los animo a que continúen, continúen con la palabra a pesar de los tiempos difíciles. ¿Ven? Entonces, como producto de esa perseverancia, justamente ahora vamos a ver cómo es que la iglesia también perseveró ante estos tiempos difíciles. Entonces vamos a leerlo nuevamente, pero verso a verso, estos 8 versículos. Dice, en aquel día hubo una gran persecución. Antes de hablar de la persecución, yo quisiera cerrar con un capítulo viendo el verso 2. ¿Sí? Por esta ocasión voy a pasarme al verso 2, pero voy a volver al verso 1, no te olvides. El verso 2, mira, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Este pasaje es hermoso, o sea, después vamos a leer el 1 y el 3 de corrido, pero qué hermoso es ver, dice, y hombres piadosos, ¿no? Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dime, estos hombres piadosos, te pregunto, ¿eran judíos o no eran judíos? Estábamos, ¿dónde? En Jerusalén. Eran judíos. Así como hubo judíos que lo juzgaron duramente, que se taparon los oídos y lo acusaron de blasfemia y lo apedrearon, y dentro de esos estaba incluso Pablo consintiendo esto, porque dice a sus pies de un joven llamado Saulo dejaron su ropa. Pero también hubo un grupo de judíos, creo yo, incluso que ya habían creído en el Señor, lógicamente por la predicación de los apóstoles, pero también podemos decir que muchos de ellos, en aquel momento de la predicación de Esteban, el evangelio traspasó sus corazones y los convirtió en piadosos. Tanto así que al ver a Esteban, ellos toman esa decisión porque hubo un llanto, dice. No es que piadoso, no es que fue solidario y de pronto, oye, mira, pobrecito, este cuerpo, ¿qué va a hacer acá? Se va a bombar. No, si no vemos, dice bien claro, dice,
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hubo gente que se identificó con la predicación de Esteban, que fue confrontada con la predicación de Esteban. Entonces aquí vemos también un efecto inmediato de la predicación de Esteban. Sí, la predicación de Esteban ayudó a la expansión del evangelio, ayudó a que se desate una persecución, ayudó a la conversión de Pablo más adelante, ayudó a que se plante una iglesia en Antioquía, pero también transformó corazón de las personas, un cambio radical. Tanto así que hubo un gran llanto sobre él. Entonces, mis hermanos, vemos ese efecto de cómo se cumple que la palabra de Dios es viva y eficaz, que traspasa el corazón, transformó corazón de judíos, judíos que lo estaban rechazando, y con los cuales Esteban fue directo y fue claro y fue duro, porque les dijo, ustedes han rechazado, ustedes han dado muerte a Cristo. Ustedes, al igual que vuestros padres, han rechazado constantemente la palabra viva de Dios, así como vuestros padres rechazaron a Moisés. Así no, y cuando uno escucha un mensaje como eso, como que de pronto dices, ya párale, ¿no? Soy pecador, pero no es para tanto, ¿no? Y ciertamente por eso lo apedrearon, pero hubo un grupo de gente que realmente entendió el mensaje y se convirtió y reconoció de alguna manera su falta. Entonces, mis hermanos, qué importante es decir el mensaje siempre completo. Ayer hablábamos un poco sobre José, ¿no? Cómo es que él dio una buena noticia para el copero, pero tuvo que dar una mala noticia para el panadero, pero él fue leal a la interpretación. De la misma manera, mis hermanos, debemos de ser leales a la palabra, leales a decir el mensaje, el consejo de Dios completo, ¿sí? El mensaje de Dios tiene que decirse completo. Es un Dios de amor, es un Dios de ira, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia, es un Dios piadoso, es un Dios de gran misericordia, pero también es un Dios que aborrece el pecado. Y así nosotros podemos ser sinceros con la palabra. Y Esteban lo fue. Por eso que por ahí posteé en una ocasión de que todo predicador, y si tú tienes un corazón de predicador, y todos de alguna otra manera predicamos, es necesario que en algún momento siempre, frecuentemente, leamos el mensaje de Esteban, porque es un mensaje completo. Amén. Entonces, wow, me fascina ver la predicación y los efectos que causó Esteban, ¿no? Por cierto, este mensaje lo he llamado los efectos Esteban, ¿sí? Entonces vemos un primer efecto, transformó el corazón de estos judíos y ahora piadosamente están llorando sobre su cuerpo y lo están dando, por así que decimos hoy en día, ¿no? Le están dando una sepultura, ¿no? Entonces, no lo dejaron ahí tirado. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Señor que transformó el corazón de esos hombres? Pero ahora sí volvemos al verso 1, el capítulo 8 que estamos estudiando, y vamos a leer de corrido el 1 y el 3, ¿les parece? El 1 y el 3, ¿ya? Porque el 2 acabamos de explicarlo. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que Saulo asolaba la iglesia, ¿no? Saulo asolaba la iglesia. Pero dice aquí, vemos términos como que hubo una gran persecución, ¿no? Hubo una gran persecución. Pero también hemos visto lo que les decía, si retrocedemos brevemente al verso, capítulo 7, al verso 59, ¿sí? 59 no, es, a ver, déjenme verlo. 58, disculpen, 58. Sí, volvemos al verso 58 para entender un poco lo que está sucediendo con Saulo. Del capítulo 7 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, ¿no? ¿Sí? Vemos que dice,
a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahora nuevamente vemos a Saulo en la escena, ¿no? Dice, en la escena de persecución a la iglesia, ¿no? Entonces dice ahora el verso 1, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, ¿y de dónde? De Samaria. Lo que yo te decía hace un momento, para que se cumpla Hechos 1:8, que se predique en Jerusalén, Judea y Samaria, ahora en 8:1 estamos viendo esos efectos, ¿no? Producto de esta persecución, ¿sí? Dice, ellos salieron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria. ¿Te das cuenta? Dentro de un momento vamos a hablar por qué Samaria, ¿no? Vamos a hablar del significado de Samaria. Dice, salvo los apóstoles. Verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a pobres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este mismo Saulo, que en el verso 58 consentía la muerte de Esteban, este mismo Saulo que en el verso 58 del capítulo 7 ponían las ropas sobre este joven llamado Saulo, este mismo Saulo ahora lo vemos asolando la iglesia. Y la palabra asolar, en realidad quizás para nuestros tiempos ha llegado un poco tergiversado, ¿no? Pero la palabra asolar tiene mucho que ver con devastar. Es cuando normalmente un ejército asolaba otra ciudad, y cuando un ejército asolaba otra ciudad no era para de pronto visitarlos, ¿no? Es cuando, por ejemplo, una bestia asolaba una granja, ¿no? Era lógicamente también para hacer daño. Esta palabra asolaba tiene mucha relación con efectos de persecución, con un daño, con efectos de que venía con una intención de hacer daño, ¿no? Y eso es lo que hacía Pablo o Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y dice, y entrando casa por casa, no estaba haciendo un censo, ¿no? Sino, dice, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué duro habrá sido aquel entonces ver cómo la iglesia del Señor, que tenía básicamente después desde el Pentecostés 4 a 6 años, dicen algunos entendidos comentaristas bíblicos, no había pasado mucho tiempo, de 4 a 6 años de cristianismo, y de pronto viene una de las primeras persecuciones, porque no es la única. Después vamos a ver de parte del Imperio Romano 7 olas de persecución donde hubo sacrificios, hubo prisioneros. Por eso que vemos la muerte de los apóstoles también crucificados de cabeza en X, decapitados. Vemos también más adelante a Juan mismo siendo hervido, dicen una olla hirviente, y siendo desterrado a la isla de Patmos. Realmente, o sea, la iglesia no la tuvo fácil. Entonces, esto al mismo tiempo, haciendo un punto aquí, lo que nosotros estamos pasando hoy a nivel mundial, ni siquiera la persecución es exclusivamente hacia la iglesia, sino a nivel mundial, creyente, no creyente, por tiempos difíciles de pandemia, ¿sí? No es nada comparado con lo que ellos pasaron. Entonces, al mismo tiempo, si lo vemos así, no hay razón para el cual nosotros adormecernos o quedarnos dormidos en nuestros laureles diciendo, bueno, no se puede abrir los templos, por lo tanto, relajo espiritual. No, por lo contrario, continuemos. Las formas pueden cambiar, pero el principio bíblico tiene que continuar. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión y en el partimiento del pan. A propósito, hoy tenemos Santa Cena a las 6 de la tarde y vamos a entender qué significa el partimiento del pan. No es otra cosa que conmemorar el sacrificio de Cristo. En todo momento estar pendientes, latente en nosotros, que todo esto es por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, mis hermanos, la iglesia pasó por todo este proceso. O sea, no la tuvo fácil. No fue fácil para ellos. Les costó sangre, les costó sus vidas, les costó... Tú te imaginas, para identificarnos y irnos un poco al contexto, te imaginas cómo es que de pronto estamos reunidos hoy a través de Zoom y de pronto viene un hombre llamado Saulo con todo el permiso legal e interrumpe tu casa, y por el hecho de encontrarte conectado en el Zoom, te puede costar la vida o te puede costar la cárcel.
sea, dices, no, es que en nuestros tiempos, lógicamente, ya hay derechos y todo lo demás, pero en esos tiempos prácticamente dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuál era el delito? Decir, soy cristiano. ¿Cuál era el delito? Encontrarte leyendo un pergamino de la palabra de Dios. ¿Cuál era el delito? Encontrarte cantando junto a tu familia a nuestro Dios alabando. ¿Cuál era el delito? Encontrarte hablando de Cristo. Ese era el delito. Pero dices, pero eso no es un delito. Pero en ese contexto, ese era el delito. Entonces a estos hombres, no solo a Esteban, Esteban fue el símbolo de esto, ¿no? Pero comienza, dice, una gran persecución. Entonces, mis hermanos, realmente somos privilegiados, ¿no? Y a veces nosotros nos hacemos todo un mundo para congregar, ¿no? Es que pastor, es que mi celular se ve chiquito nada más y de pronto como que no es lo mismo, no es lo mismo, pero es lo que hoy tenemos para poder perseverar en el aprendizaje de la palabra, para poder perseverar en la oración, para poder vernos. Eso es lo que hoy tenemos, mis hermanos. Y valoremos eso, al menos lo podemos, al menos está a nuestra disposición. Hay países donde no pueden tener una Biblia. Nosotros tenemos una Biblia en un móvil, escrito en una computadora, tenemos. La pregunta sería, ¿la estamos leyendo? Hay lugares donde no pueden tener una Biblia. Es un delito tener una Biblia. Y donde si te encuentran una hoja de la Biblia, te puede costar la vida o la cárcel. Entonces nosotros vivimos un tiempo realmente privilegiado. Entonces, mis hermanos, animémonos, ¿no? Animémonos y a decir gracias, Señor, porque puedo congregarme de alguna manera, puedo perseverar en tu palabra de alguna manera y gracias al Señor, ¿no? Entonces, qué hermoso es poder ver que estamos en tiempos diferentes. Hoy en día la persecución quizás sea de otra manera, pero no fue tan dura como aquel entonces. Esa persecución realmente a muchos de nosotros no nos hubiese gustado atravesar. Entonces, la pregunta sería, ahora vamos a ver cómo estos primeros cristianos van a reaccionar ante esto. Mira el verso 4, lo que dice. Vamos al verso 4, dice. Pero los que fueron esparcidos, mira, estas personas que eran sacadas de sus casas, arrastradas a la cárcel, y muchos de ellos desterrados, esparcidos. Aquí la palabra esparcidos en el verso 4 tiene mucho que ver, y se usaba mucho en un término para la agricultura, donde normalmente esparcías la semilla. Cogías la semilla ahí, ¿no? Era un esparcir, es como que dispersar, ¿no? O sea, y era necesario que ocurra eso, era necesario. ¿Por qué? Porque el evangelio se estaba concentrando solo en Jerusalén. ¿Y cuál era la orden? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios en su soberanía de alguna manera usa esta persecución para que se cumpla de que la palabra de Dios sea sembrado en todo lugar. Entonces dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta fue la reacción de estos hombres que fueron sacados de sus casas, fueron llevados a la cárcel, o en algunos casos fueron desterrados de su lugar de nacimiento. ¿Cuál fue su reacción? Anunciar el evangelio. Vamos a ponernos por un instante en una reacción diferente. ¿Cuál hubiese sido su otra opción su otra reacción ante este asolamiento de Pablo y todo su grupo? ¿Cuál hubiese sido la otra reacción? Ya no voy a creer en Cristo, pues. Ya no me voy a reunir, ya no voy a orar, ya no voy a predicar, ya no, desaparezca este rollo, ¿no? Esta escritura, ya llévenselo, no voy a hacer nada de eso, ya, perdónenme. Niego a Jesús. Pudo haber sido la otra reacción. ¿Por qué crees que eran esparcidos? Porque las cárceles se llenaban, pues. ¿Y qué hacemos con estas personas que siguen a pesar de la anticipación, a pesar de que se les está persuadiendo a que no lo hagan, como en algún momento los apóstoles también los llevaban a la cárcel, los persuadían a que no prediquen esta palabra de vida y ellos salían al pueblo y seguían predicando, ¿no? Entonces, cansados de esto, ¿qué es lo que hacían? Los desterraban de sus lugares,
los desterraban de sus casas, de su pueblo. Eso nos habla de que estos hombres, a pesar de la cárcel, a pesar de la persecución, a pesar del asolamiento, ellos decían, yo voy a seguir creyendo en Cristo. O quítame la vida a lo Esteban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los esparcían. Chao. Y ellos, muy contentos y muy convencidos del evangelio, dice, se van e iban a todas partes anunciando el evangelio. Este evangelio que de pronto los había metido en problemas, por así decirlo, pero ellos no lo vieron así. Fueron anunciando el evangelio. Entonces vemos, mis hermanos, los resultados de la persecución. Sirvió para esparcir el mensaje del evangelio. Llevándole una explicación personal. Cuando vienen tiempos difíciles a tu vida, recuerda, y tú dices, antes que decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué yo? Si estoy haciendo bien las cosas, antes de querer justificarnos con Dios, debemos de decir, Señor, ¿para qué permites que yo atraviese esto? Cuando de pronto terminas en un hospital, Dios no quiera, pero si terminases en un hospital, no tanto tu pregunta debe ser, ¿por qué me has abandonado y por qué estoy aquí? La pregunta debe ser, ¿para qué estoy aquí? Quizás mi compañero de cama necesita conocer de Cristo. Quizás la enfermera que me va a atender necesita conocer de Cristo. Quizás el vigilante que va a recibir a mis familiares y con quien va a tener contacto necesita conocer de Cristo. ¿Para qué estoy en los pasillos de un hospital? Cuando vienen momentos difíciles, mis hermanos, antes de preguntarnos por qué, a no ser que de pronto sepamos que es producto de nuestro pecado, son consecuencias, es distinto, ¿no? Ahí sí, arrepiéntete y enmienda tu error. Pero si estás haciendo las cosas bien, como lo venían haciendo estos hombres, y producto de estar buscando al Señor, y de pronto suceden cosas, bienaventurado eres. Mateo dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi justicia. Si por hacer lo correcto, de pronto comienzan a suceder cosas que tú no comprendes, lo que puedes preguntarle al Señor es, ¿para qué estás permitiendo esto? Una pregunta que debe hacerse la iglesia hoy en día es, ¿para qué Dios está permitiendo este tiempo de pandemia? Muchos quizás hemos encontrado la respuesta. Muchos quizás podemos ver ciertas cosas. Dios está filtrando de alguna manera el trigo y la cizaña. Muchos que son trigo están perseverando. Y muchos simplemente pensaban que cristianismo era ir una sola vez a la iglesia cada domingo y con eso bastaba. Pero muchos se están dando cuenta que necesitan una relación personal con Dios. Muchos predicadores que de pronto satanizaban el internet, hoy en día se dan cuenta que es importante. Estas herramientas también podemos ponerlos para la gloria de Dios, para hacer llegar su palabra incluso a lugares donde de pronto físicamente no hubiéramos podido. Un claro ejemplo yo les pongo aquí. No sé, Carmen. Carmen vive, si no me equivoco, por Lurí. ¿Sí, Carmen? Bueno, si me escucha. Sí. Hola, hola. Se me fue el internet, me parece. Carmen, ¿por dónde vive usted? Disculpe. Yo vivo por distrito de Villa María. Villa María. Nosotros estamos en Pachacútec, a 3 horas. Miren cómo es el Señor que de pronto hace que Carmen se conecte prácticamente diario a nuestros servicios. Y la palabra de Dios está transformando su corazón, está transformando su vida. Y de alguna manera Dios está cumpliendo sus propósitos con la vida de Carmen. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Entonces, mis hermanos, qué hermoso es cuando no perdemos el enfoque, no perdemos el propósito, aún en medio de los tiempos difíciles. Continúen, mis hermanos, continúen en la perseverancia. Esta iglesia continuó. Entonces, les fue duro, probablemente para cualquiera, ¿no? Ver que toda tu familia es sacada de tu casa y eres desterrado por decir que eres cristiano, debe ser duro, pero es mucho mejor ser leales al Señor, Él va a ser fiel. Verso 5, mira, dice, y aquí va a mostrar el nombre de un hombre también, al igual que Esteban, ¿ya? Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y aquí vemos nuevamente un nombre que ya lo hemos visto en Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando hubo una necesidad de las viudas, de una necesidad, un problema de repartimiento de alimentos para las viudas? De pronto los apóstoles le dijeron a la iglesia, elijan a 7 hombres o a 7 varones llenos de la palabra, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y entre ellos eligieron a Esteban, de quien hemos visto, y también eligieron a un tal Felipe. Y de ese Felipe ahora estamos hablando. Ese Felipe que comenzó su servicio al Señor también atendiendo en el repartimiento de alimentos físicos. Ese Felipe que no dijo, no, ¿saben qué, Señor? Yo quiero otro ministerio. Hechos capítulo 6, verso 5. Ese mismo Felipe está ahora aquí. Mira lo que va a hacer Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. No dice que de pronto Felipe fue enviado, sino descendió. Ya el Señor lo había llamado al ministerio. Al igual que Esteban, dice, lleno de gracia y poder, comenzó a predicar. No es que de pronto estaba esperando una voz, que de pronto, o alguien que le diga, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar. Sino ya es una iniciativa propia porque la orden ya había sido dada. Por tanto, id y haced discípulos. La orden ya había sido dada incluso cuando Jesús resucitó. Vendréis sobre vosotros el Espíritu Santo y les daréis poder para que sean testigos. Entonces, son hombres que han entendido el mensaje central. Y lo que están haciendo ahorita es obedecer. Entonces dice, Felipe desciende a un lugar. ¿Sí? Y este lugar llamado, dice, Samaria. A raíz de que los judíos rechazaron el evangelio, ahora el evangelio está yendo un poco más allá, a Samaria. Y esto no es nuevo. En algún momento los mismos paisanos del Señor Jesús lo rechazaron. Y el mismo Señor Jesús también fue a Samaria. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Pero lo que hacía Felipe acá, dice, era predicar a Cristo en Samaria. Pero hablemos un poco de Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria, tenemos que hacer un poco de historia, breve. En los tiempos de reinado del rey Salomón, hijo de rey David, Salomón tuvo un hijo, Roboam, ¿sí? Roboam heredó el reinado de Salomón, el reinado del pueblo de Israel. Pero Roboam, al recibir consejo, es otra historia, al recibir consejo de sus amigotes, fue muy duro con una parte del pueblo. Entonces, esta parte del pueblo levantó a otro hombre llamado Jeroboam y se sublevó, y de tal manera que el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conformado por 10 tribus, ¿ya? 10 tribus, conocidos ahora como el reino de Israel. Y el reino del sur fue conformado por 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, ahora conocidos como el reino de Judá o el reino del sur. Samaria venía a ser la capital de estos rebeldes que se fueron con Jeroboam, de estos 10 reinos. Entonces Samaria era un pueblo de ahí. ¿Qué sucedió? Este pueblo, este reinado que se sublevó, este reinado del norte, fueron conquistados por asirios en el año de 720 y tantos, 22. Fueron conquistados por un reino asirio. Los asirios devastaron la ciudad, desterraron a todos los ricos y dejaron solamente a la gente pobre. Y introdujeron a otros pueblos paganos. Y estos pobres que terminaron mezclándose con esos pueblos paganos, pero seguían siendo del reino de Israel. Pero ahora les pusieron como chapa los samaritanos, los contaminados. Samaritano significa perro asqueroso. De tal manera que el otro reino de Judá, que de la dinastía de David, los que conservaban la ley, los que se creían más puros, que tampoco lo eran, ellos a los samaritanos los veían como sus enemigos por haberse dejado conquistar y contaminar. Y los veían como perros asquerosos. Por eso que había una fricción entre judíos y samaritanos, pero ambos tenían un mismo origen, ambos habían sido del mismo pueblo, pero ahora estaban divididos. De tal manera que ahí había un menosprecio entonces de parte de los judíos que conservaban la ley y siempre había una pugna, ¿no? Por eso que el samaritano siempre decía el pozo de Jacob, retrocedían hasta Jacob, y ellos dicen, no, en el templo de Jerusalén, decían ellos, ahí se le adora a Dios. Había todo un problema.
Pero vemos, a ver, vamos a ver que ahí tenemos compañía, creo. Ya. Pero vemos que el mismo Señor Jesús, para mostrar que Él no solamente ha venido a los judíos, pasó por Samaria, dice. Eso lo vemos en el Juan capítulo 4, lo lees en casa, es una estupenda historia. Va y le pide de beber a una mujer samaritana, ¿sí? Y con eso el Señor Jesús justamente está abriendo la mente a sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque el judío, tanto fue su menosprecio por el samaritano, que no quería pasar por ese pueblo. El pueblo de Israel estaba dividido en tres. La parte alta, el norte, estaba Galilea, en medio estaba Samaria y abajo estaba Judea, o sea, Jerusalén, estaba ahí como capital. Entonces, cuando el judío tenía que ir a Galilea, tenía que subir al norte de Galilea, bordeaban todo el pueblo de Samaria y no pasaban, no querían contaminarse con sus paisanos samaritanos, porque los veían como contaminados. Entonces ellos bordeaban el pueblo. Pero dice el Señor Jesús, vio necesario pasar por Samaria. Él sí pasó por Samaria. El Hijo de Dios pasó por Samaria y tuvo ahí todo una conversación con la mujer samaritana. Y con esto también nos muestra que el Señor Jesús no hace acepción de personas. El Señor Jesús ha venido realmente a hacer vida, no solo para el pueblo de Israel o para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Amén. Entonces, ahora vemos a Felipe en este lugar. Ahora vemos a Felipe descendiendo a este lugar. ¿Por qué Felipe de pronto desciende a este lugar? Lógicamente Felipe desciende a este lugar porque Felipe tenía a Cristo. Y Felipe había escuchado lo que se había dicho en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Felipe no se hace ninguna bronca. Siendo judío, no se hace ninguna bronca de pasar por Samaria. Y va a Samaria. ¿Y qué es lo que hace en Samaria? Mira, el verso 4 dice, 5, entonces Felipe descendió a Samaria y les predicaba aquí a Cristo. La finalidad por la que Felipe va a Samaria es para mostrar a Cristo. ¿Y cómo reacciona la gente de Samaria? Lo vemos en el capítulo 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Esta gente fue receptiva. Mientras que el pueblo judío rechazó en su mayoría el evangelio, rechazó a Cristo y hizo problemas a la iglesia, vemos aquí un pueblo sediento de esa agua del cual bebió una mujer samaritana años atrás del mismo Señor Jesucristo. Y tenían ese testimonio, porque si tú lees Juan 4, dice esta mujer dio este aviso a todo el pueblo de lo que había conversado con Jesús y cómo es que él le había dicho, si bebieres del agua que yo te daré de beber, no tendrás sed jamás. Y este pueblo conocía esa historia. Entonces aquí vemos este pueblo abierto a escuchar el evangelio. Hay mucha gente como los samaritanos, mis hermanos, que de pronto, por la religiosidad han sido de pronto desfasados, o son juzgados, o son mal vistos. Pero el Señor esta mañana nos dice que aún a ellos nos ha llamado a predicarles. Nadie así nada más quiere predicarle de pronto a un drogadicto. Nadie nada más así quiere predicarle de pronto a un borracho. Pero el Señor Jesucristo también vino por ellos. Y esta mañana nos dice, a ellos también debes demostrarle el evangelio. No hagamos acepción de personas. A veces estamos tan centrados en nuestro Jerusalén y estamos tan preocupados y deberíamos, pero a veces nos sobrepreocupamos porque si ya le prediqué a mi amigo, a mi amiga, sí, ese es el orden. Pero hay mucha gente que también necesita conocer del Señor. Que quizás, si no eres tú, ¿quién le va a predicar? Dios puede usar otro, lógicamente, pero salgamos, ¿no? La pregunta sería, ¿pero ya prediqué lo justo y lo necesario en mi Jerusalén? A veces estamos en esa primera etapa todavía. Y el Señor nos dice, termina cuanto antes con tu Jerusalén, que ya es tiempo de que salgas a Samaria. Entonces, mis hermanos, el Evangelio ha sido dado para todos. Qué importante es predicar la palabra de Dios. Y lógicamente,
La predicación de Felipe fue acompañado por señales y prodigios, tal como la predicación de Esteban. Y eso nos habla del respaldo del Espíritu Santo ante la predicación de estos hombres a otros más. Como dice ahí, Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el Espíritu Santo, miren, volvemos al verso 6, 7, 8, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero déjame decirte un poco para aterrizarlo. No se trata de pronto de ir y de pronto hacer liberación, ¿no? Y de pronto ir y hacer un milagro. Esa es una respuesta del Espíritu Santo ante la predicación de Jesucristo. Ese es un acompañamiento. Que si en algunos casos, vamos a ver en el libro de Hechos, no necesariamente ocurrió esas señales. Pero la mayor señal que podemos dar es mostrar a Cristo. Y si Dios en medio de eso obra, lógicamente con señales y prodigios, gloria a Dios. La predicación por sí sola, dice Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Con señales o sin señales, el evangelio, el Señor Jesucristo es poder de Dios para cambiar vidas. ¿Dónde está el problema? Cuando a veces el oyente pone su mirada sobre la señal y se olvida de la persona que está detrás del señal. La persona que está detrás de la señal es el Señor Jesucristo. La vez pasada hemos hablado ya de señales. Las señales solamente nos indican quién está detrás. Las señales solamente nos llevan a nuestro verdadero destino. Y nuestro verdadero destino es Cristo, no las señales. Entonces aquí vemos, lógicamente, señales y prodigios, pero también vemos cómo es que Felipe lo que estaba haciendo era predicar a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nuevamente el Señor a través de estos textos nos está diciendo, ¿qué tanto estás predicando a Cristo? Aún en los tiempos difíciles, aún en cuarentena. Por ahí alguien dijo, un pastor amigo, Manolo Matos, de la iglesia Calvary Chapel, dijo, nuestra fe no está en cuarentena. Interesante, ¿no? Tú puedes estar en cuarentena, tú puedes, quédate en casa, es la recomendación, en lo posible, ¿no? Si hay que trabajar, pero en lo posible estemos en casa, pero nuestra fe, el evangelio no está en cuarentena. Hay diversas formas de predicar el evangelio. Qué importante es predicar el evangelio a todos. Spurgeon dijo lo siguiente, queridos amigos, dice, me deleito en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios, pero deseo siempre predicar la persona de Cristo sobre la doctrina. La doctrina es solo la silla en la que Cristo se sienta por profeta para instruirnos. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Como decía nuestro amigo David Troncoso ayer, en toda la Biblia está Jesucristo. Y con cualquier pasaje, historia de la Biblia, tú puedes mostrar a Cristo. Recuerda, la Biblia no es solamente un libro de instrucciones, de historias bonitas. Todas estas historias bonitas, y en algunos casos también historias muy tristes, muy duras, todos ellos nos deben de llevar a Cristo. En cada conversación, en cada vez que tú das un consejo, no olvides manifestar a Cristo. De pronto alguien vendrá y te dirá, mira, tengo problemas de matrimonio y no sé qué hacer porque pasa esto. Sí, vas a aconsejar en cuanto a su matrimonio, pero jamás te olvides de en medio de ese consejo presentar a Cristo. Porque es la fuente de todo, Él es el verbo, Él es el mensaje, todo lo demás son señales. De pronto, si Dios obró en tu vida y te dio una sanidad física, recuerda, pero detrás de esa sanidad hay un Cristo que te da sanidad espiritual. De pronto Dios restauró tu matrimonio cuando acudiste al Señor. Sí, pero recuerda, detrás de todo eso hay un Cristo que restaura tu vida, su comunión con Él. Entonces, mis hermanos, hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, más allá de las circunstancias que podamos atravesar. Entonces, antes de terminar este tiempo, quisiera hacer unas cuantas preguntas de aplicación, ¿no?
¿Cómo estás reaccionando? ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo estás reaccionando ante las diversas dificultades que se te presentan en tu vida? ¿Estás renegando de Dios o estamos renegando de Dios? ¿O nos estamos frustrando y ahogando en un vaso con agua? ¿O de pronto en medio de todo eso dices, Señor, ¿para qué me estás permitiendo vivir esto? Y estamos anunciando ese evangelio. O la pregunta sería, hoy, ahorita en estos instantes, ¿estás pasando algún tipo de aflicción? Puedes decir, sí, pastor, quizás no lo puedo contar públicamente, estoy pasando un tipo de aflicción, pero déjame decirte que en medio de esa aflicción, Dios quiere hacer algo hermoso. Y cuando te digo algo hermoso, no estoy diciendo que de pronto ya te va a traer la solución, no, sino aún en medio de esa persecución, esa aflicción que puede estar pasando, tú puedes ser un testigo del Señor. Romanos 8 dice, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo otro, ¿has estado haciendo acepción de personas en cuanto a tu predicación? En algún momento quizás nuestra falta de fe nos ha pasado una mala jugada y de pronto frente a nosotros pasó una persona, quizás estaba ebria y dijimos, no, ¿qué me va a hacer caso? O no, ese vecino es así, o no, ¿qué le voy a predicar? No, tal vez no me acepta. ¿Sabes qué? Felipe no dijo eso para ir a Samaria, simplemente fue y el milagro sucedió y Cristo fue presentado. Dice, no te hagas roches, predicas al Señor Jesucristo, las señales las dará Él. Si se convierten, gloria a Dios. Y si no se convierten, o sea, tú no has sido llamado a convertirlos, tú has sido llamado a anunciar. El que trae la conversión es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no hagamos acepción de personas. ¿Sí? Y por último, hagamos que realmente la semilla sembrada por estos mártires, comenzando desde Jesucristo, que entregó su vida como ejemplo, teniendo ese mismo sentir, como dice Filipenses, hagamos que eso valga la pena. Hagamos que el sacrificio de Esteban y de cada uno de estos hombres que entregó su vida por el Evangelio valga la pena. Hagamos eso, mis hermanos. Valoremos eso. Vivimos en la gracia, pero esa gracia hay que valorarla. Es gratuita, pero hay que valorarla, hay que amarla, apreciarla, anunciarla. La gracia es para eso, no es para guardárnoslas. La gracia es para anunciar a los demás. Vamos a orar. Padre mío, Señor, te doy